Muy Ok. bien. En vivo. Ahí Ok. estamos, mira nada más. Justo a tiempo. Perfecto. Dale, ¿Qué viene, estás viene. malito, Pepe, o qué es ya tu presencia intelectual? No, le comentaba aquí a los camaradas que tuve una semana, estuve vacaciones sin querer queriendo, una infección rudísima que me tuvo inactivo, no hice nada, ¿no? No hice nada más que sufrir, sudar, toser, sentir escalofríos. Fue una semana difícil por eso, porque teníamos que estar trabajando en el cierre del libro, entre otras cosas que cada uno tiene que hacer con su vida Claro. laboral y privada, ¿no? Por supuesto. Y sexual, pero estuvo difícil. No pensé que estuviera tan grave, fue durísima la... Parece que esta onda de contagios respiratorios estuvo particularmente severa. Yo anduve con fiebre unos días. Bueno, pues tocó aquí en uno de los podcasts unos resabios de tos y tal. Así es. Ah, es cierto, ¿verdad? Antes de Año Nuevo, creo. Acostumbrado a Exacto. eso. No, esta vez sí fue una infección fuerte. Y Sí, no sí, sí. fue COVID, pero bueno, pues ya andamos acá. La gente no quiere saber de nuestros achaques de viejito, así que cambiemos de tema. Haga que los youtubers hablen de su vida privada, pero qué bien se siente, ¿eh? Qué bien se siente uno de este lado de la pantalla hablando de cosas que no interesan a la gente. Pues, Ricardo, si presentas el tema de hoy, cabos sueltos. Exactamente, que no es la publicación de Freak del mismo nombre. Ni Dios lo quiera. El capítulo 6, entonces, cabos sueltos, respuestas y temas sin resolver en emisiones anteriores. Así es. Ok. Así Dale. es. ¿Y qué quieres que diga también todo el rollo fantochón que le pusiste aquí después de una transmisión efímera que se encamina peligrosamente a su final, un podcast donde la experiencia virtuosa y la decadencia senil se dan la mano? Participan los autores de Gallito Comics, que somos nosotros, ustedes. La enfermedad del organismo. Es bueno recordarlo, quedan 3 programas más. Que es, yo diría que es de mantenimiento, es un día, o sea, ¿quién chingados va a querer estar escuchando sea lo que sea que vayamos a decir? Y en puente. Estarlo haciendo. Pero bueno, es como para no dejar justamente cabos sueltos, ¿no? Comentaban, Sí. por ejemplo, el camarada Parraguirre, que la vez pasada es que no respondieron la pregunta, decían buena onda. Nada le parece a ese señor, hombre, ¿qué pasa? Me repite la pregunta. Independiente. Formule bien las preguntas para que podamos dar buenas respuestas. Nos ve confundidos y luego nos pregunta mal, no, hombre. Pues no. Exactamente. Estamos en la edad de la confusión, ya no por la juventud, sino por el Alzheimer. El tema de la música parece que no lo tocamos, parece que efectivamente estuvimos hablando de sí, digamos, y no abordamos el tema de la relación. Bueno, 2 temas, por la relación del gallo y la literatura, que es interesante, o sea, cómo moneros, como dibujantes, escritores, etcétera, no, dibujantes, que incluye la escrita, porque somos autores, ¿no? Escribíamos nuestras historias y tal y cual. ¿Cómo nos relacionamos tan desinhibidamente, y no necesariamente fue desinhibido, fue fluido, pero cómo nos relacionamos con literatos, con gente de la cultura, de la contracultura, lo que es más, con música, de la agricultura, etcétera. Y por qué se dio esa curiosa relación cuando la historieta suele ser más hermética, ¿no? Más endógama, más de nicho, de burbuja, y la revista del Gallo tuvo esa facultad, como de esa intención, no fue casual. Eso no lo tocamos, ¿no? Y particularmente con relación a la música. Parece que a nadie se le ocurrió responder. Ese es un cabo suelto del que me acuerdo y del que recibí agrios reclamos. Y bueno, hay un tema que yo quisiera comentar de la edición del Gallo. Pero bueno, ya arrancamos diciendo que quedan 3 programas. Finalizamos este ejercicio youtuberístico cuando tengamos el libro en las manos para mostrarlo. Me parece que es un buen ciclo, ¿no? Hablamos desde el antes,
el proceso de elaboración y de impresión, que es la etapa en la que se encuentra el proyecto, y me parece que sería una buena conclusión, que tiene ya incluso fecha, sería el 23 de febrero, un día más, un día menos, en el que terminaremos mostrando el libro revista físicamente, ¿no? Y ahí ya Sí, le paramos, y estamos ya en otra etapa, de hecho. Bien. Anunciar allí que quedan 6 días de preventa. Concluye el próximo viernes 9. Se pueden consultar los gallopaquetes en monobarroco.com. No olviden seguir la página de Instagram, en donde se hacen actualizaciones, novedades, anuncios, y pues revisen los paquetes que están disponibles. Esta semana van a quedar listas las postales, que van a ser muy bonitas, porque no va a ser propiamente tamaño postal, sino cuadritos con espacio abajo para el título y la firma del autor. Entonces va a ser más bien un cuadrito enmarcable de un formato más grande que postal y un poco más cuadradito. Ya estuve revisando y fui a Chabacano para ver el lugar donde van a estar impresas y todo, y las entregan el mismo día, así que ya estamos en eso. El número está en imprenta, ya dio el ok definitivo el impresor a los archivos que mandó nuestro camarada, el amigo Árbol Gótico, nuestro flamante diseñador, comandado y capitaneado por nuestro flamante editor, el Pepe Quintero, que ven allí ustedes. Así que bueno, el número va viento en popa. Los que pensaban ayer que no hubo podcast, que no, estos desgraciados ya se fueron con nuestra lana, no, desmentimos ese falso rumor. Aquí estamos, y la revista, la publicación, el volumen está en imprenta, ya están revisados los archivos, hubo algunos ajustes para mejor respecto de la edición, las caras de la cartulina interior, algunas consideraciones que me estuvo consultando ahí el querido tocayo de Tlacuache Ediciones, pero ya está trabajando con los archivos, así que creemos que además le va a poner mucha enjundia a la publicación. Esperemos que salga cuanto antes. Y ya daremos noticias de cómo va el número el próximo viernes. Y entonces eso, recordar nada más que quedan unos pocos días para la de preventa, de aquí al próximo viernes. Bueno, pues procedamos. Comenzamos con los comentarios en la voz de Ulrichi, y después el Freak, es el programa de la noche. Freak, la opinión respecto a esta relación incestuosa entre el gallo, la historieta, jóvenes moneros, con el lenguaje de la música, cómo aparece, más allá de cómo aparece en nuestra vida, que siempre estuvo ahí la música, cómo se integra, cómo ocurre esta interacción entre el gallo y la música, ¿no? Richie. Entonces, ¿quieres que lea los saludos? Sí. Primero el del amigo Árbol Gótico, pues Ahí dice, está. buenas noches, maestros. Luego nuevamente Árbol Gótico dice, jaja, yo quiero escuchar. Se refería cuando estábamos hablando de nuestros achaques, seguramente. Claro. ¿Verdad? No, hombre, no. Y el más reciente es de Ernesto Erzú, que dice, qué agradable sorpresa. Salud. Esos son los saludos hasta el momento. Saludcita. Muy bien. Saludcita. Perfectamente. Muy bien. Gracias. Entonces, me toca a mí como que hacer esta introducción, ¿verdad? Pequeña. Pues, digamos que esta relación entre la historieta, nosotros como historietistas, como autor de historieta, y la música en general, pero en particular el rock, pues al menos en esa época fue una cosa natural, y yo en algún momento hasta mencioné que había una suerte de relación hasta medio orgánica, algún antecedente entre rock e historieta, y yo mencionaba, pues, por supuesto, la película y la película Heavy Metal, que a mí en su momento, que es de los 84, 85, que está basada pues en la serie de historietas que se publicaban en la revista del mismo nombre, Heavy Metal, la que se publicaba en Estados Unidos, que a su vez venía de
tenía la influencia del metal Horland europeo. Uh-huh. Era historieta europea. La historieta europea tenía su foro ahí en esta revista Heavy Metal, ¿no? La historieta europea de vanguardia, esta historieta futurista, de ciencia ficción, con temas adultos, vamos a decirlo así, tenía ahí ese foro y era una cosa súper atractiva para jóvenes, como yo comprenderé, que a mí me fascinaba. Yo de hecho, lo primero que supe y que tuve de esa película, pues no fue la película, que me tardé tiempo en verla, era difícil que llegara la película a México, y aunque llegó, por supuesto, pues yo vivía en Cuernavaca en esa época y para mí era difícil porque no llegaba a Cuernavaca. Lo primero que tuve fue el soundtrack, es decir, el disco doble con la música, que todavía me gusta, todavía como buen ruquito, ¿verdad? Uno va a sus viejos, todavía por ahí tengo el disco, por cierto, el original que compré en esa época, y me encanta, todavía me gusta mucho ese soundtrack, esa selección de piezas de rock duro, rock pesado. Era una cosa fascinante. Ahí conocí a Black Sabbath, por ejemplo. Conocí a Sammy Hagar con la canción con la que empezaba el soundtrack. Bueno, el asunto es que se relacionaba fácilmente porque no solo por la revista, sino porque en sí había una gran afinidad entre esa gráfica de vanguardia que nos gustaba, además, ¿no? La cosa esta de los temas adultos que tocaba este tipo de historietismo europeo que se cultivaba en Estados Unidos, y el rock, ¿no? Por supuesto. Aquí en México, bueno, el Gallito en esa época justamente coincidió la salida del Gallito y esta época con la efervescencia, bueno, con la salida de grupos de rock mexicano que en su momento, pues ahí comenzaron, o sea, no en su momento, ahí comenzaron en esa época justamente, y que eran como aire fresco para el rock mexicano, ¿no? Estamos hablando de Maldita Vecindad, ¿no? De los Caifanes, de Café Tacuba, por no hablar del Tri que venía renovado, ¿no? De antes, por no hablar de algo se mencionó en el Gallo. Bueno, Botellita de Jerez a lo mejor no salió retratado, pero Armando Vega Gil llegó a escribir en el número 1 del Gallo, por ejemplo. Toda la corriente rupestre también, que era por dentro del rock nacional y la cantautoría, una corriente que eran más herederos de Óscar Chávez, digamos, pero a medias del folclore de Óscar Chávez, de la música protesta, de la trova, pero también con elementos de rock. Que además es interesantísimo porque el rock, ese rock, otra cosa novedosa que tenía, era que era un rock con pretensiones, digamos, culturales, que iban más allá del pop medio ñoño, muy respetable, muy padre, muy bonito, y sobre todo ahorita visto hacia atrás, dice uno, ¡ay, qué bonitos! Pero era un rock, ese pop rock que se cultivó en el principio de los tiempos de México. En México, el pop rock en español era una cosa que era, sí, pues muy pop y muy fresa y ñoña por sus características, y este rock que cultivaban estos nuevos grupos de rock mexicano no solo era rockero por esa herencia de la cual no abrevó tanto, sino porque tenía una forma más pretenciosa, más en buen sentido de la palabra, ¿sí? Una cosa donde justamente había más en las letras, había una búsqueda más literaria, vamos a decirlo así, y por supuesto en las formas rockeras se estaba buscando en muchas ocasiones toques mexicanos, vamos a decirlo así, ¿no? Toques autóctonos en las propuestas, ¿no? Simplemente hablar de estos
de estos grupos y recordar la música, pues uno dice, bueno, ¿no? Hay influencias y hay una intencionalidad de que esta música se sepa que es de aquí, ¿no? No nada más estar haciendo una copia pop que venda bien, ¿no? Entonces, Rick, tú querías por ahí decir algo. Sí, lo que pasa es que va muy rápido, Flick, para mí. Mira, Adelante. ya para no quedarnos tanto en lo de heavy metal de la película, recordé en particular que en la película animada aparecen dos capítulos, están basados en los dibujos de Bernie Wrightson y otro de Richard Corbin, que sí figuraban en la revista. Sí. Y ahora que hablamos de la relación de la música, como enmarca las imágenes, recuerdo en particular una escena que me gustó mucho, aunque la canción era muy fresa, una del grupo Journey, era una balada que se llama Open Arms, brazos abiertos. Es en la escena del taxista. No sé si la Ándale. recuerden por ahí, pero me gustó mucho exactamente cómo la música de fondo, digamos, le baja un poco a lo que traía la narración hasta ese momento. Entonces, digamos, eso nos daba idea de cómo podíamos nosotros, pues dibujar eso, ¿no? Por ejemplo, Clement que decía, ya que yo no puedo hacer cine, pues voy a hacer historieta, ¿no? Entonces era una manera de narrar las imágenes que nos traía la música, ¿no? Por ejemplo. Y Órale. y ya la otra cosa que iba a decir, ahora sí ya, digamos, hasta dónde va ahorita. Yo creo que el rock rupestre mexicano, yo lo emparento mucho con el folk, el gringo, porque digamos que eso era lo que se trataba ya, de hacer letras así más serias, que hablaran sobre todo de gente normal, ¿no? Entre comillas. No nada más de divagar o de o que fueran canciones de evasión, ¿no? Sino estas se hablaban de gente verdadera. Y digamos que es lo más parecido que yo veo. El folk Con un norteamericano, enfoque social y político, además. ándale. Sí, También. por eso es con lo que yo lo veo más hermanado, ¿no? Entonces, pues bajo ese punto de vista, entonces sí están emparentados totalmente. Ándale. Eso es lo que iba a comentar. O sigue el cabo suelto, no aterriza. Eso Sí, ¿verdad? era lo que iba a decir, tratando de llevar de vuelta la reflexión hacia el planteamiento del camarada Parra Aguirre. Creo que algo que yo diría es que para nosotros siempre fue clara la relación orgánica y coherente entre las diferentes manifestaciones culturales. O sea, creo que, y eso creo que sí lo planteé en la sesión en donde abordamos esto, o sea, nuestras fuentes de nutrición intelectual, pero además creativa, eran por igual, y es para mí, por lo menos, esa es la conexión esencial entre el lenguaje que yo uso como creador y aquello de lo que me nutro. No hay distinción, o sea, yo no solo me alimento de historieta, mi nutrición cultural viene lo mismo de la literatura, de la música, del cine, de las series, de la animación, y no porque me considere un ser particularmente multifacético, creo que todos lo somos, todos estamos consumiendo cultura todo el rato, pero creo que para nosotros, a diferencia de algunos otros sectores de colegas historietistas que sí creo que estaban en un cartabón un poco más cuadrado de que sus referentes y sus pláticas y sus temas eran casi exclusivamente historieta, nuestras conexiones con la literatura, con la música y con otras manifestaciones culturales eran muy evidentes. Nuestras charlas y nuestra relación como individuos y como creadores tocaba todos esos puntos, ¿no? Llegamos, no fueron muchas, pero llegamos a ir al cine juntos. Yo recuerdo que fuimos juntos a ver la película Matrix, ¿no? Y salimos todos con la cabeza volada. Entonces, eso es lo que yo diría de la relación puntual de nosotros con otras manifestaciones culturales. Personalmente, además, yo me di a la tarea de hacer adaptaciones literarias, y creo que eso también lo mencionaste tú, Pepe, como una forma de darle nueva proyección a mensajes que yo consideraba valiosos desde la literatura, ¿no? Entonces, algunas canciones que yo adapté a historieta, los dos proyectos inéditos que están próximos a salir son dos adaptaciones de novelas de escritores mexicanos, una es Verónica Murguía y otro es Monreal, pero no el Ricardo Monreal Zacatecano,
sino el escritor de Morelia. Entonces, para mí la relación específica con la literatura y la música y la narrativa gráfica ha sido utilizar la narrativa gráfica como vehículo para dar salida a mensajes tanto de letras de canciones como mensajes literarios, demostrándome primero a mí y luego con mi creación y con mi elaboración al lector, no solo la posibilidad de conectar ambos lenguajes, sino de proyectar un guión, una idea, un concepto creativo, que es la letra o el texto, y dotarle de unas imágenes que no poseía antes, brindándole así nuevas lecturas discursivas desde la gráfica, ¿no? Para mí eso es puntualmente lo que yo respondería al camarada Parraguirre. ¿Les dice que leamos algunos mensajes y continuamos? Sí. Por favor. Habíamos quedado en Ernesto Erzu. Ajá. Luego, Verónica Miranda Maldoror dice, Rodrigo González, entre los rupestres, uno de los más influyentes. Claro. Uh-huh. Luego, nuevamente nos dice Verónica Miranda, entre bandas con toques autóctonos, Chuck Moll. Ándele. Sí. Pablo Juárez, solo saludo de buenas noches, maestros. De Chacmol, perdón, Juárez. De Chacmol, a Chacmol pertenecía Reyes, ¿cómo se llama? Jorge Reyes. Jorge Reyes y tuvo su y Carlos Alvarado eran con toda esta muy identitaria, muy prehispánica, ¿no? Exacto, sí. Ese era Jorge Reyes. Sí. Exacto, él y Carlos Alvarado fallecido eran los más notables. Sí. Sí, ambos desafortunadamente ya fallecieron. Bueno, luego dice Pablo Juárez, ¿para cuándo? En el CCH, sí. Yo recuerdo haber visto en el CCH al grupo Tribu, que hacía también una mezcla de rock y música con toques prehispánicos, caracoles, y instrumentos antiguos, ¿no? Teponaztles y demás. Horas. Muy bien. Luego dice Pablo Juárez, ¿para cuándo la película animada del Gallito? ¿Verdad? A ver cuándo, chico. Primero salgamos de esto. Patrocinador. Para sacar un libro revista de, ¿qué? 80, 90 páginas. 80. Ándale. 80. No, si la historieta es complicada, laboriosa, de que demanda una cantidad de trabajo y de energía enorme, la animación es una locura comparada. Hay que decir que en el caso de Heavy Metal, las animaciones las desarrollaron equipos que se basaron en el trabajo de los autores. Digo, en ese sentido, claro, nada más para echarle la bolita a que surjan los animadores que animen nuestras historietas. Yo tengo por ahí un ejercicio de una pequeña historieta que el colega Joe Trujillo le pedí que animara, ¿no? Lo contraté, le pagué la animación de esa pequeña historieta, luego la podemos compartir la semana entrante. Órale. ¿Y qué destino tuvo eso que pediste? Ahí la tengo, pues no ha salido, o sea, no la he publicado, digamos. Es una cosa muy breve, muda y sin música, por eso también no la he publicado. Ya la mostraré la semana entrante. Rodrigo González era la onda, dice. Ajá, bueno. Bien, sí, lo que nos dice Árbol. Luego María nada más dice, buenas noches de Kazajstán. Órale, mira. Hombre, internacionales andamos ahora. Cristian Bueno pregunta, ¿quién escogía banda y canción para portada y forros de los primeros números del Gallito? ¿El editor o los historietistas? Porque pensaría que en esa época habría faltado incluir a Santa Sabina o tal vez ninguno del consejo editorial le gustaba. No era por ahí. ¿Contestamos eso? ¿Sí? Bueno, en mi caso, ya dejo de interrumpir, hombre. Sí, lo que dice Ricardo del cuadrante inferior izquierdo o Ricardo del cuadrante superior derecho. Buen planteamiento de, a ver, antes de pasar con Cristian Bueno, Natalia María, soy del barrio feo de Ecatepec, pero en mi mente ando allá en Kazajstán. Hagan de cuenta entonces, ¿no? Pues no, aquí en Naucalpan, pues es como Mordor también. Ándale. Está bien, no hay problema. Fuera del paraíso de Iztapalapa, todo lo demás es Mordor.
volvemos a la pregunta de Cristian. Bueno, un saludo, un abrazo para María desde Kazajstán. Cristian Bueno, por cierto, es el corrector de estilo del Gallito, del Último Canto del Gallo, del número 1 del Último Canto del Gallo, y también del volumen 1 de Buba. Creo que es bastante conocido por esa chamba, muy minucioso, muy, diría que obsesivo en el buen y en el mal sentido. Y es una pregunta muy interesante, es lo que les digo, que no terminamos de aterrizar todavía los cabos sueltos. ¿Quién escogía banda y canción para portada y foros de los primeros números del Gallito? ¿El editor o los historietistas? ¿Por qué pensaría que porque pensaría que en esa época habría faltado incluir a Santa Sabina, o tal vez alguno del Consejo Editorial, o tal vez ninguno. Estoy muy pendejo. O tal vez a ninguno del Consejo Editorial le gustaba. Muestro el comentario, la precisión de Pablo Carca, Peláez, el cuadrante inferior izquierdo. Esa izquierda reponera siempre es bastante problemática. Comentamos, camarada, yo nada más diría que yo, por alguna razón que no me he detenido a analizar, detesto a Santa Sabina. Es un grupo que siempre me pareció increíblemente snob, increíblemente coyoacanense, insufribles, inmamables. De verdad no soporto escuchar a Santa Sabina. Y Rita Guerrero, que en paz descanse, tampoco me parecía relevante, ¿no? Es decir, Santa Sabina es el grupo, pero Rita era como la cara, lo más visible, lo más loable o lo más reconocible de Santa Sabina. De verdad me parecían eso, me siguen pareciendo infinitamente snobs, y creo que no hablo por todos, pero creo que en el Gallo estábamos más por esta cosa rupestre, urbana, citadina, sucia, incluso diría que defectuosa. Cuando hablo de mi animadversión hacia Santa Sabina, no estoy criticando objetivamente, evidentemente, y no demerito sus virtudes como músicos, que eran bastante buenos, o seguirán siendo bastante buenos. Su música estaba bien trabajada, bien producida, pero es a mí la actitud lo que no me gustaba de Santa Sabrita, ¿no? Y esta cosa como vanguardista en un país donde estábamos como estábamos. En cambio, creo que la música rupestre, con todo y que verdaderamente había músicos que son insufribles también dentro del ramo de lo rupestre, Rodrigo, Arturo Mesa, hay algunos que no se asumen y que quizás técnicamente no sea correcto llamarlos rupestres, Arturo Mesa, López, que es también un personaje raro que está y no está, y no solamente para no circunscribirnos al ámbito rupestre, el rock urbano en general me parecía mucho más interesante, como más aterrizado, menos, que no se tomaba tan en serio el personal, o que se tomaban en serio, pero en otro sentido, ¿no? Como Gerardo Enciso, que eran clavados, que eran abismadones, pero no en esta cosa snob, en esta cosa como finita, como elitista, ¿no? Ese es solamente quería responder a la pregunta. Tal vez ninguno del consejo le gustaba, yo los detestaba y los sigo detestando, no los trago, pero es un asunto personal, y hasta donde yo recuerdo nadie reclamó de que hiciera falta Santa Sabina, ¿no? Creo que Pablo Carca dice Real de 14 es otro tema, y ya no vamos a poner a hablar del rock de los 80, 90, 2000. Yo con Real de 14 tengo una relación agridulce. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Terminé alucinando a José Cruz, su actitud final me ha parecido así verdaderamente deleznable, ingrata respecto al grupo. Siempre fue así, siempre fue muy dictatorial con respecto a sus músicos, que son muy buenos y que aportaron muchísimo. Pero ya estoy hablando yo de... Bueno, es un buen tema. A él sí se le abordó en el número 6. 6. A mí me tocó Real de 14.
Y para responder puntualmente, yo recuerdo que me parece recordar que a mí la elección, digamos, me la planteó Víctor, o sea, el director, y yo no la objeté, aunque no era mi grupo preferido, pero me pareció bien. Lo que sí es que yo elegí la canción. Él planteó el grupo, pero yo elegí la canción que me tocó ilustrar. No sé en tu caso, Free, y en tu caso, Rick. Sí. El Camachito, por favor. Bueno, también yo lo que recuerdo es que fuimos con Víctor del Real, el editor del Gallito, y efectivamente él tenía así una lista de posibles grupos que podríamos abordar, ¿no? O homenajear o como sea, ¿no? Como se le llame. Y efectivamente, de los que me dijo, planteó Maldita Vecindad, y yo de inmediato le dije, sí, yo quiero hacer de ellos, porque en ese tiempo me gustaban bastante. Que conocí el primer disco, que era el único que tenían hasta el momento, y sí, pues, creo que iban en la onda justamente que queríamos plantear nosotros en nuestras historietas. Esto del rock urbano, los personajes, y que hablaban, digamos, pues para la gente de a pie, ¿no? Eso me gustó mucho. Entonces, sí, de inmediato yo dije, pues con ellos, ¿no? Y efectivamente, él nos dio a elegir entre la baraja de grupos el que quisiéramos ilustrar nosotros, pero la canción también yo la elegí. En mi caso elegí la que se llama Mojado, porque me pareció que era la que tenía la letra así más social, digamos, ¿no? Que hablaba de un problema real que pues persiste hasta el momento. Ahora, Frick, no sé si quiera Sí, contar cómo fue la onda de él. sí, sí, a mí me pasó lo mismo, a mí se me impuso el grupo, yo también pude elegir la canción, pero el grupo vino de arriba, fue la elección del director. Y creo que alguna vez Clement comentó que, porque él en todo este proceso de los primeros números del Gallo, también después, pero sobre todo en este primer momento, era quien estaba más cercano físicamente a Víctor, porque era él el que hacía la revista con sus manitas, ¿no? El que la formaba, la hacía. También Clement participaba en esta suerte de elección de lo que eran los grupos. Y el criterio era ¿no? Que fuera un rock urbano. Creo que en eso podemos coincidir, que era la idea era que fuera un rock como que aterrizado en la realidad, como que social, urbana, que fueran grupos que dieran una visión de lo que era el entorno de la ciudad y del país, ¿no? Eh, Contrastando un poco, y bueno, como que ese era el criterio general, ¿no? O sea, uno repasando así de memoria, bueno, el personal, bueno, y además donde pudiera haber humor, ¿no? A mí, en lo personal, me hubiera gustado que me hubiera tocado, por ejemplo, Botellita de Jerez, ¿no? Pero que en ese momento a lo mejor no estaba muy vigente, como que ya eran viejos, entre comillas, en esa época, porque además la otra cosa era bueno, pero no es cierto, porque también había, es decir, los de Tex-Tex, no, también eran chavos, ¿no? Entonces, en fin, porque iba a decir lo de la juventud, ¿no? Pero no necesariamente todos eran tan jóvenes los de los grupos. Pero el caso es que sí eran como que vanguardistas en ese rato, ¿no? En ese momento donde a la revista le tocó salir y proponer estas primeras portadas. Entonces, como que iba por ahí el criterio editorial, ¿no? Más allá de gustos, yo personalmente yo no tengo nada contra de Santa Sabina, aunque sí estaba fuera de mi radar en esa época. Sí estaba fuera de mi radar, no los conocía, los fui conociendo poquito a poco, por ejemplo, y ese tipo de rock pretencioso, de rock elaborado, con unas letras aquí muy poéticas, muy aventadas, eh, lo relaciono y por eso me caían bien, yo creo, porque estaban relacionadas con también un poco con el jazz mexicano que se hacía en ese entonces, que a mí se me hacía padre, y a mí me gustaba mucho, ¿no? Ese tipo de música y de rock de esa época, que por ese lado tenía hacia su luchita, también hubiera estado padre, pero digamos que el criterio, así como yo lo entiendo,
para hacer estas portadas iban por ahí, ¿no? Esto que ya he descrito. Y no me parece mal la elección. A mí me tocó el último grupo, ilustrar el último grupo que era Café Tacuba, que en ese entonces empezaba, hacía sus primeros, sus pininos. De hecho, no tenían nada publicado, nada publicado en el sentido estricto, ¿no? A mí me pasaron una grabación que alguien había hecho en directo en algún... ¿No había salido todavía su disco? ¿No? ¿El epónimo? No. Que yo recuerde, no, todavía no. Salió al poquito tiempo. Creo que salió al poquito tiempo, pero en ese entonces, te digo, a mí me pasaron un cassette que se grabó en vivo en una de sus tocadas, ¿no? Eran celebérrimos, ¿no? Como, sus tocadas. No sé si en el Alicia o en qué otro antro fue grabado aquello. Y personalmente me pasó a mí como a Pepe con Café Tacuba. A mí no me gusta Café Tacuba. Entonces, ni ahora. Debo de confesar que en mi caso, yo tengo una cosa. Yo, además, igual que Pepe, yo también he tocado, ¿no? Confieso que he tocado, ¿no? Yo en mi caso como baterista, ¿no? Que eso ya será otra cosa que platicaremos más adelante. Entonces, como yo era baterista y como Café Tacuba no tenía baterista, porque ellos tocaban con una caja de ritmos nada más, a mí decían, ¿por qué no tienen baterista esos cabrones, no? ¿Qué tienen contra los bateristas? Hijos de la guayaba. Desde ahí me cayeron. Ya después, oír a Rubencito y su voz y toda la cosa, eso ya me terminó de convencer de que por eso no me gustaban. En fin, pero es una cosa muy personal también, por supuesto, muy, muy personal, cosa mía, ¿no? Y casualmente a mí me tocó hacer la portada dedicada a ellos y por cierto, con esa portada, el número 7, se cerró esa primera etapa del Gallo dedicada al rock, que yo creo que estuvo padre. Yo creo que era una muy buena idea de Víctor a relacionar en esa primera etapa del Gallo para lanzar la revista, relacionar el rock y la historieta. Y por supuesto toda esta cultura rockera que había alrededor, que comenzaba, y meter algo de literatura, ¿no? Yo creo que como idea editorial era buenísima, y eso es completamente virtud e idea del camarada del Real. Ya otra cosa será platicar por qué no prosperó aquello, ¿no? Porque no siguió. ¿Ves por qué te interrumpo, no Rick? Porque si no te calles, no te calles nunca, cabrón. Güey, pero a ver, ¿a mí qué me dices si tú eres otro hablador de lo peor, mi buen Peláez? No, Ricardo, si quieres mira, aquí me da la opción de banear bloquealo. No, va Rick, querías decir algo, Rick. Sí, solo era una pequeña, una pequeña inquietud que tenía yo desde ese tiempo, pero no se los conté o no recuerdo. Es de que creí que iba a haber por lo menos una segunda ronda de portadas dedicadas al rock. Yo creí eso, que por lo menos nos iban a tocar 2 portadas a cada quien. Pero pues se interrumpió, o más bien terminó después de la de Frick, como dice. Sí. Porque yo andaba viendo a ver qué grupo elegía y todavía no llegaba a ninguna conclusión cuando pues ya se cerró, se cerró el ciclo. Ahora que lo dices, creo que flotó en el aire o la posibilidad, pero pues, efectivamente nunca se retomó. Hay que decir que se retoma hasta ahora con el nuevo el último canto, el nuevo último canto del Gallo, porque hay una canción, ya lo hemos mencionado en otros podcasts, de Roberto González, que les recomendamos que escuchen, es la canción El Huerto. Les dejamos esa tarea para la semana entrante, El Huerto de Roberto González, del disco Sesiones, Roberto y Jaime, Sesiones con Emilia, Ajá. de Roberto González con Jaime López. Les va a interpretar el inicio de la canción nuestro... Pero maestro. Tú haces la voz femenina de Emilia Almazán. Ándale, esa me sale padrísimo. Yo la he practicado muchísimo. Hay que decir, creo que se los comenté, que Emilia Almazán la encontré como bibliotecaria en un colegio particular por allá, por el Desierto de los Leones, un colegio particular como de bastante prestigio por ahí.
Allí vine a encontrarme con Emilia Almazán, la cantante de aquel famoso disco, y cuando supe que era ella, me levanté, estaba sentado, me levanté, le di un abrazo, le di mis felicitaciones y reconocimiento, porque me pareció una maravilla encontrarme con esa mujer. Años después, muchos años después, y creo que seguía trabajando de eso, y ya estaba en un plan absolutamente anónimo respecto de su participación de aquel disco señero. Pero venga, Pepe, ¿tú elegiste tu canción del que te tocó ilustrar? No recuerdo, y sobre todo quiero checar, no dejar otro cabo suelto, quién escogía banda o canción para la portada. Posiblemente no me acuerdo, si lo determinó Víctor. O Víctor dejó abierta la iniciativa. Recuerdo que me gustaba Caifanes y me sigue pareciendo una banda interesante, tiene un par de discos que son muy buenos. La verdad no me acuerdo. Lo que sí sé es que fue una colaboración vergonzosa para mí. No estuve a la altura. Sí, la verdad, y le eché galleta, pero hay veces que cuando uno bloqueado, por más que le metas y le trabajes y tal, las cosas no salen, ¿no? Entonces, es una de las cosas que me avergüenzan esa portada, más bien ese forro, esa cubierta del número 4, si no me equivoco. Y es lamentable porque la banda merecía mucho más. Caifán estaba en un muy buen momento. Me acuerdo mucho que incluso estábamos nosotros en una etapa como grupo creativo. Recuerdo que el Silencio fue publicado en no recuerdo qué número, qué etapa del Gallo estábamos viviendo, y era la mitad o hacia adelante de la mitad, y recuerdo mucho los comentarios así de Clemen, oigan, ya oí el nuevo disco de Caifanes y la letra de no sé quién. Era una situación muy interesante culturalmente, a nivel de debate, de análisis, de consumo cultural, era bien interesante. Y esto lo comento no solo como una anécdota, sino como para ejemplificar la dinámica que se vivía en el Gallo, ¿no? Estamos haciendo historieta, pero pensamos también musicalmente, pensamos también en una dimensión política. Ricardo y Clement estaban mucho más avanzados. Víctor, ni se diga, Víctor es un viejo lobo trotskista, entonces nos veía sobre el hombro, y lo entiendo, por encima del hombro, dice, ¿no? Por encima del hombro, y lo entiendo. Nos veía como jóvenes ahí despolitizados o mal informados, o en un proceso de politización lento, seguramente para él, pero recuerdo mucho como ese espíritu, ¿no? Esa lectura voraz, hambrienta, y que abarcaba todo, ¿no? Que tenía que ver con la música, con el último disco de Caifanes, con que fuimos a un concierto, con la lectura de La Jornada, con que Clemen había descubierto a Maquin, que no, ya llevaba rato, pero en fin, toda esa mezcla, toda esa mezcolanza indiscriminada de lecturas del mundo, creo que fue lo que generó como este espíritu, pues, ¿no? Efervescencia, ¿no? Ajá, pero sobre todo como la actitud hacia la cultura, una actitud desprejuiciada. Yo en episodios anteriores comenté, de mi parte yo lo considero silvestre, pero por ejemplo Ricardo, que freak, mucho más clase media, hijos de la clase media, hijos de como una cultura general vasta, no era el mismo caso, y sin embargo coincidíamos en la actitud, ¿no? Como de leer las cosas desprejuiciadamente. No, de hecho, la decisión de entrar a la historieta en un momento en que era vetada, penada, menospreciada, ignorada, me parece significativo para todos. O sea, de Clemen y de mí lo entiendo, ¿no? Cabrones que salieron de Nesa y de Iztapalapa, y Varias de por sí ya. Y varias de nacimiento, y de 2 o 3 reencarnaciones anteriores, ¿no? Y de repente encuentras en los monitos algo que te gusta y tal.
nos entiendo, pero de repente coincidíamos con gente como, insisto, Ricardo Frick y Ricardo Camacho, que estaba también, que es también de barrio popular, Xochimilco, pero como en otra vertiente, ¿no? Y todos coincidiendo con ese desprejuicio, ¿no? De entrar en un lenguaje en el que no tenías buenas expectativas. O sea, si entrabas a la literatura, a la poesía, al cine, no sé, todo ya tenía un lugar, como que la cultura ya tenía nichos para cada lenguaje, pero De nosotros decidimos reconocimiento. Y apoyos. de prestigio, de becas, de oportunidades de crecimiento, de desarrollo, y nosotros decidimos todos, más allá de nuestro origen socioeconómico, cultural, decidimos apostar por la historieta, eso fue lo que nos unió. Es muy curioso, ¿no? Porque es interclasista el interés, y sobre todo que decidimos eso, ir por algo que estaba mal visto y no nos importó. O sea, no es tampoco esta actitud de, ¿cómo? El punk los asusta, pues tómenla, no vamos a hacer ruido. No, no era eso, era una actitud muy, muy noble, muy generosa, muy sin ganas de, no buscamos incomodar, no buscamos, no se hace ruido, no buscamos incluso, esa es una crítica que haría a ciertos colegas masculinos, femeninos, que se decantaron por la historieta, no vieron una ventana de oportunidad. O sea, hay gente académica ahora muy prestigiosa que entró a la historieta porque vio que había chance, ¿no? Que en la literatura ya estaba todos los puestos, todos los análisis, todas las, como esto, ¿no? Como los nichos, digamos, estaban ocupados y dijeron, aquí hay un espacio que es el de la historieta y es vastísimo y es legal y es infinito, es un lenguaje, pues, ¿no? Es un campo abierto, es una dimensión abierta y apostaron por eso, pero con una intención de prestigiarse. Nosotros estamos en eso. Recuerdo, por ejemplo, que no hablamos ahora en algún momento se habló de reivindicar la historieta. Recuerdo que nosotros no teníamos ningún interés en reivindicar nada. O sea, no queríamos reformular para la sociedad, ni decirle ni reclamarle a los caciques culturales, es que son ustedes unos obtusos, ¿no? Porque no ven, no se dan cuenta, no estamos en ese plan, ¿no? Hacíamos historieta porque era lo que porque era un espacio libre, básicamente, creo yo, ¿no? Ándale, en términos culturales, ¿no? Y se hablaba también de que formábamos parte de la contracultura, pero precisamente no en un sentido de escándalo o de crítica, como mencionabas al punk, ¿no? O sea, y no que no pensáramos lo que estábamos haciendo, o no que careciera de ideología, de posición filosófica. O sea, el hecho de que no tuviéramos esa actitud ni provocadora, ni particularmente rijosa en términos culturales, no quiere decir que no tuviéramos una posición. Creo que si algo reivindicábamos, ahí ustedes dirán qué piensan, pero era la noción de autor, o sea, el derecho a la creación libre en un lenguaje que además habíamos elegido por voluntad propia, a partir de, como toda elección en el que hacemos en la vida, sobre todo en términos profesionales, a partir de lo que sabemos hacer y de lo que no sabemos hacer. Las cosas para las que uno no es apto y que uno dice, pues ahí no tengo nada que hacer, ahí ni me acerco a esas profesiones y a esas disciplinas. En cambio, esto se me da, esto me gusta, o por lo menos esto no me aburre, y pues aquí me sigo haciendo en esta línea. Y creo que si algo reivindicábamos, insisto, era la noción autoral, como una toma de posición respecto a nuestra profesión, pero además respecto a la cultura y nuestro papel en ese entorno, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, esto que dices de que éramos parte de la contracultura, pues había un panorama de la contracultura en México. De hecho, estamos mencionados en el libro de José Agustín, dedicado a la contracultura, precisamente al finado José Agustín, que en paz descanse, recientemente.
Y en ese sentido, digamos que a saber, sin saberlo, pero estábamos ahí haciendo nuestra ronchita en este asunto de dejar una huella, ¿no? Con este lenguaje que, a ver, para nosotros era natural, y eso me encantó lo que acabas de decir, no, aquí no había clases, ¿no? No había lucha de clases entre nosotros, simplemente porque nos unía justamente nos uníamos en este terreno de cómo abordar y cómo contemplar el lenguaje de la historieta y lo que queríamos proponer a través de él. Y el gallo y la decisión editorial de Víctor, insisto, de dedicarle estos primeros números a la convivencia del rock, de la historieta, de la literatura, fue pues riquísima para nosotros. El mejor terreno donde pudimos hacer nuestros pininos como historietistas, más allá de cómo se juzgue en términos económicos, por supuesto, de producto cultural, lo que quieras, de cómo evolucionó. Fue un gran inicio, y para nosotros que no éramos literalmente nadie, fue una plataforma maravillosa, digo, tanto Camachito como Pepe, como Clement, ya tenían un pequeño camino recorrido en historietas, al menos. Ricardo Peláez y yo habíamos publicado en algunos lados, más o menos ocultos, pero la consolidación, bueno, no la consolidación, nuestro principio de consolidar, como nuestra, cómo fue asentándose nuestra capacidad autoral, nuestras capacidades autorales, fue justamente en el terreno de la revista, ¿no? Que fue una maravilla, como ya habíamos dicho, una revista escuela, ¿no? Yo nada más hago el énfasis en que quien escogía los grupos era Víctor, ¿no? Sin duda. A lo mejor lo platicaba un poquito con Clement, con Rogelio Villarreal, que entonces era el subdirector, o el editor en jefe, una cosa así, pero básicamente era idea de Víctor, ¿no? Eso fue decisión, etcétera, y el criterio era ¿no? Que fuera rock urbano, un rock aterrizado, con una cierta visión social y de la realidad, ¿no? De la realidad que nos rodeaba. Creo que iba por ahí el asunto, ¿no? De las portadas. Bonito choro para empezar este asunto. Y no, ya llevamos un buen rato. Casi una hora. Yo aprovecho para despedirme. Necesito resolver unas urgencias aquí en casa. Pero pues un gusto saludarlos. Nos vemos por lo pronto el viernes entrantes. Yo ya sirve de que ya doy paso a que seguramente el camarada que había dicho que nomás estoy interrumpiendo dirá, menos mal que ya se fue enfadoso. Abrazo, camaradas. Carnalito, quedan en buenas manos. Estamos mirando. Buenas noches. Bye. Ok. Leemos el siguiente comentario. Interesante del Cristian. El de Cristian. Hablando de historietas y su publicación en esa época, nunca alcanzé a ver las que aparecieron en El Financiero. Supongo que gracias a Víctor Roura, la famosa Zona Mona. ¿Fue corta su duración? Fíjate, bueno. Fue cortísima, ¿verdad? Sí, fue cortísima. Fueron, ¿qué? 2, 3 meses, una cosa así. Lo que te decía que un par de meses nada más. Sí. Creo que fueron 2 meses. Fueron 2 meses. Esa fue fue justamente previo al gallo, según yo recuerdo. ¿O tú qué dices, mi Rick? Sí, fue previo, por ahí, ¿no? Sí, fue por ahí del año 1991, si no me equivoco. No, sí, fue fíjate, en el 92 se nos juntó todo. Te lo digo porque yo acabo de hacer justamente, no solo la investigación, sino que acudí a Eduardo Rocha, que por ahí tenía la Zona Mona número 1. Y ahí se ve que se ve que fue del año 92. Sí, ¿seguro? Sí. Porque según yo fue a fines del 91. O sea, fines, te estoy hablando de septiembre. Y creo que por noviembre es cuando ya andaba saliendo los últimos números. ¿De la Zona Mona? Sí, y según yo, en una reunión que hicimos cuando se publicó una de estas secciones, fue cuando nos cayó Víctor del Real, según yo.
Sí, ya que estábamos todos fracasados después de la zona mona, ¿no? Que estaba. Pero, o sea, no sé si recuerdas que éramos tan absurdos, quizá un poco Sí, más que ahora, ándale. de que cada que salía publicada una de estas secciones, hacíamos una reunión para festejar. Sí, es cierto. ¿Sí recuerdas eso? Que Sí, eran sí, sí, sí. el departamento de Clement, y según yo, ahí fue donde nos cayó Víctor del Real. Órale. Y otro caricaturista de ahí del Financiero, que era Bogotá. Uy, Bogotá. ¿Sí lo recuerdas? Fíjate, de Y, Bogotá no me acuerdo. Recuerdo la reunión en casa de Clement, ajá, pero esa reunión tuvo otro carácter, me parece a mí. Fue otro asunto por el que convocó Clement a esa reunión, hasta donde yo recuerdo. Te digo, ahorita estamos escarbando en las telarañas de nuestra memoria. Según yo, la zona mona y salió en el año 92, previo, o sea, salió y fracasó en 2 meses, previo al Gallito. Sí, no pudimos sostener el espacio porque a los editores no les gustó la propuesta, así de simple, así de sencillo, así de normal. La explicación corta es que fue esa, ¿no? Víctor Roura, en muy buen plan, mediando entre nosotros y los editores, pues nos exhortaba a que hiciéramos más humor y menos cosas raras, y pues nosotros no entendíamos. De hecho, yo en lo personal, yo empecé muy enjundioso y me fui deprimiendo justamente con esos comentarios, y al final ya hice una cosa horrorosa. Entonces, digo, no culpo a Víctor Roura ni a los editores, ¿no? Por lo que respecta a lo mío, ¿no? Yo sí fui de más a menos recuerdo, y creo que por ahí tengo esos originales, pero vamos, el espacio como tal, y recuerdo haber visto además alguno que otro, por este ejercicio de memoria que estamos haciendo aquí y previo a uno que yo ya estaba haciendo previamente, me asomé a algunos ejemplares de la zona mona que había, que se rescataron por ahí, y la intención no era mal, estaba bien, y yo, según yo, no iba mal, pero parece ser que a los editores no les agradaba que se pareciera a las historietas, que era el referente obligado en esa época, ¿no? Los editores hubieran querido que se viera diferente a Historietas, pero pues ¿cómo iba a ser si eran prácticamente los mismos que hacían Historietas también, ¿no? En esa época, o sea, Pepe, Clement, Ricamacho, el mismo Eduardo Rocha, entonces, pues sí, la zona mona no pasó de 2 meses, me parece. Es lo que yo recuerdo, y de hecho, pues ahí tengo una pequeña investigación que hice, ¿no? Más o menos reciente al respecto. Y comentar que yo en mi infinita ignorancia no sabía quién era Roura, que en ese entonces Víctor Roura ya era Víctor Roura, Sí. en el 91, dice 92, y para mí era un tipo como greñudo, peludo, que nos invitó, o sea, yo veía al tipo y estábamos nosotros muy en una dinámica interna, ¿no? De creación y de hacer, dibujar, en fin, ¿no? En una dinámica creativa. Yo recuerdo una mirada de Roura, no lo ubico y él seguramente me veía como lo que era, como una persona joven bastante, bastante irrelevante, pero su mirada la recuerdo muchísimo, ahí como de una mirada severa, como de molestia conmigo, ¿no? Por una tira de Buba que llevé que era muy rara, incluso para Buba, era como rara, pero no estaba mal, pues, o sea, que sea raro no quiere decir que no es, que es un disparate o que es una cosa hecha de manera irresponsable con las patas, sin esfuerzo, ¿no? La Buba en particular siempre la he hecho con mucho compromiso, por decirlo de alguna manera, pero su mirada me resultó bien curiosa, de molestia, cuando vio el cartón o cuando evaluó, no el cartón, porque el cartón lo armamos, recuerdo, internamente,
Sí. Era una página que estaba llena de, que se conformaba de tiras de uno y otro y una viñetita y tal. Entonces había que hacer un trabajo antes de edición y recuerdo que la mirada fue de mucha molestia hacia mí. Es de lo poco que recuerdo de Roura, un personaje con el que no he tenido ningún tipo de empatía o de coincidencia. Sí. Y si me permiten otra anécdota, eso me pasó con Ahumada. Ay, no me digas. Ahumada, creo que nunca le caí bien. Recuerdo que desde que lo conocí, en su momento, la característica de Ahumada es que era el gurú, el referente de todos. Clemen, Peláez, seguramente ustedes dos eran, Ahumada es el... Y en la medida que avanzabas, que empezabas como a dominar un poco más aspectos o rudimentos técnicos o narrativos o qué sé yo, nos parecía menos interesante, menos genial, y luego menos interesante, y luego menos valioso, ¿no? Eso me pasó a mí. Para mí Ahumada fue de ser así como el referente de creatividad y de técnica, a ser una persona limitada. Eso no está bien hablar así de una persona fallecida, pero bueno, eso me pasó con Ahumada. Bueno, y es tu experiencia personal y pues... es una valoración personal. Se vale decirlo porque es tu punto de vista y eso no lo emerita ni le resta. Alguien lo de mí. Y recuerdo que lo conocí en un Tox que estaba muy cerca, un Tox o un café cerca de la jornada, ¿lo recuerdan? Órale. Los de la jornada tenían, la gente de la jornada, reporteros y moneros, tenían ahí encuentros porque estaba, o sea, lo que tenían que hacer es bajar 2, 3 pisos y caminar hacia allá. Cuando estaba en Valderas. Cuando estaba en Valderas, 68. Y yo iba con mucha emoción, con mucha expectativa de conocer a Ahumada, y cuando lo vi, desde que me vio, fue una mirada de mucho recelo, de mucho, decir desprecio sería demasiado, pero yo entendí que me ubicaba pues mi trabajo y que le parecía como menor o despreciable para un joven, y yo eso lo tengo tan claro que he procurado no tener esa mirada hacia, ¿no? De verdad. Y resulta que después, quizás décadas o una década, o no sé, mucho tiempo después lo volví a encontrar y era la misma mirada, como de recelo, ¿A poco? Sí, sí, muy raro. Bueno, yo no me victimizo, sé que esas dinámicas ocurren, yo creo que no le caía bien y que no le gustaba mi trabajo, pero esa mirada de joven me marcó mucho, ¿no? Como de... Órale. Eso de quítate de mi vista, ¿no? Y yo la he tenido, o sea, yo he detectado esa mirada con gente joven, sí. y me acuerdo mucho, inmediatamente me acuerdo de Ahumada, y digo, no, güey, haz otra, o ve para otro lado, o cambia tu actitud, no puedes tener esa mirada porque sí, afectas a la gente, ¿no? A la gente joven. Okay. O sea, hay gente joven que evidentemente no me gusta su trabajo, o no me gusta su actitud, pero procuro, a partir de ese recuerdo, de no hacer lo mismo, de no es un asunto de hipocresía o de cuidar las apariencias, sino de no afectar, no influir en su proceso, ¿no? No, pues un mínimo respeto, ¿no? Además, básicamente somos desconocidos, ¿cómo me voy a poner en ese plan, ¿no? De entrada. Exacto. Y quién sabe cuál haya sido ahí el proceso de Ahumada frente a ti. Beto, yo no recuerdo, fíjate. Yo caía bien a Ahumada, eso lo tengo claro, ¿no? Ok. Yo lo traté mucho tiempo después, nada que ver con esa época, y ya estaba muy afectado físicamente Ahumada cuando lo traté, justamente cuando sacamos Luis Fernando, Ahumada y yo mismo esos 3 libros, nuestros primeros 3 libros en Resistencia, a principios de que en 2010 me parece que fue. Ya, en el Palacio de Minería. Exacto, ahí fuimos a presentar esa triada de libros. Estuvo Jaime López, estaba con amigo de Ahumada, y se aventó una tocada a capela el Jaime López en esa ocasión. Fíjate.
como parte, digo así, como para unir el asunto ¿no? Momento que recuerdo, porque yo todavía en ese momento, a mí ya no me gustaba Omar desde hacía un rato, pero es un maestro, pues una persona a la que tienes que reconocer, y no me pesaba, pues, ¿no? Y fui y lo saludé, y recuerdo que me trató con mucha distancia, como cortante, ¿no? Y no es una cuestión paranoica, yo no tiendo a eso. Lo que sí creo que en ese momento él estaba enfermo, Sí. durante la presentación tenía un padecimiento de algo, no recuerdo qué, y me acuerdo que estaba incluso sudando, ¿no? Estaba muy enfermo, muy enfermo. Y bueno, yo, digamos que con ese desagravante, ya no hice, pero su mirada es que la cuestión del lenguaje corporal y de lo que expresa una mirada en determinado contexto, para mí es bien importante, ¿no? Bueno, okay. Quería comentar eso, lo tengo yo muy presente, no me afecta, no ha modificado, pues, ¿no? Porque a raíz de que suele pasar que a raíz de que una persona te trata mal según tu percepción, puede llegar a generar cierta animadversión. No creo que sea el caso. Yo a Humeda lo había como dejado de idolatrar desde hace rato. Dejó de ser como un referente por muchas razones, pero me parece curioso bueno, esta situación, ¿no? Ese episodio y tu mala relación de vista con Ahumada. En fin, pero digamos que eso no afecta en nada al final de cuentas. Solamente, ¿no? Ajá, no, tú di. Ah, sí, es que pensé que ibas a decir algo tú también. Bueno, pero digamos, bordando sobre Pero me interrumpiste, cabrón. Nos estaba interrumpiendo, arrebatándonos la palabra para ver qué decir. Bueno, pero ahora preguntémosle a Camachín, ¿tú cómo sentiste alguna vez en tu relación con alguno de los colegas o músicos que te haya tocado tratar, mi Camachín, alguna vibra así, o al contrario, siempre contigo, lo trataste siempre mal? ¿Qué pasó? Mi amigo. Sí, tocamos en el mismo grupo, ¿qué pasó? Sí, bueno, yo creo que tuvo mucho que ver lo que comentas, que también estábamos más chavos y sí nos veían con cierto desprecio. Yo sí estaba en una onda así bastante ingenua, de querer llegar así como fan, a conocer a todos los de la jornada. Entonces, Mándale. Pues digamos que creo que tuvo que ver aquello, ¿no? También. Y estaba pensando algo curioso, digo, ¿qué tal si nos veían un poco despectivamente los de una generación anterior y ahora los más jóvenes igual, ¿no? Nos ven feo a nosotros. Porque Sí. los vemos feos según. Ok. Bueno, quizá no, sino luego es que luego está mucho este asunto así generacional de decir, no, pues estos cuates ya pasaron de moda, casi, ¿no? Entonces, digamos, yo lo percibo en los comentarios que luego nos dejan ahí en el gallito. Algunos sí son así como con cierto desprecio, pero pues yo los tiro de locos, ¿no? O sea, digo, ¿qué tanto me van a afectar, no? Sí. Mi Richie, porque eso sí calienta. O sea, no digo en especial en la transmisión, sino en algunas publicaciones del gallito. Ya, ok. Del Facebook, por ejemplo. Sí, bueno, pues nadie es monedita de oro, ¿no? Exacto, sí. Está bien. Oigan, antes de que termine esta onda, porque ya pasa de la hora, Sí. no sé si quieras comentar lo de la banda de rock o eso no. La que se intentó hacer entre nosotros. Porque yo quería comentar algo, una conclusión que llegué, pero ya al paso de varios años. Eso está muy interesante, Rick. ¿Qué te parece si hacemos esto? Leemos 2 comentarios y procedemos a esto que estás prometiendo decir y que me interesa mucho escuchar. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, primero es del amigo Árbol Gótico, que dice: la bufanda de Jax del Maestro Quintero está muy chida. Y todos pensamos lo mismo, ¿eh? De acuerdo. Jax,
Ok, Ajá. ok. Y Ernesto Erzú dice, recuerdo alguna vez que colaboraron con la Estufa Comics de Toluca, un lujo. Fíjate, tiempo Sí, A, sí. bueno, y si yo no participé, no sé de esa colaboración. Sí fue la etapa del perro, y sí hubo mucha relación demasiada diría yo, Con la estufa, con los camaradas de la Estufa sí. de Toluca, una generación también muy interesante, un grupo muy interesante haciendo cosas en esta vía, en este espíritu del gallo, del perro. Yo bueno, los tenemos muy presentes y me parece que todo ese tipo de esfuerzos son loables, necesarios y valiosos, ¿no? Sobre todo necesarios, ese tipo de trabajos que se hacen de manera orgánica, de manera no institucional, de manera sin perseguir fines específicos económicos o de fama o qué sé yo, me parece que son esfuerzos valiosos y que merecen ser recordados, ¿no? Como no, yo particularmente recuerdo con muchísimo cariño a los camaradas de la Estufa Comics. Un Perdón, abrazo, ¿era Ernesto. con el camarada Abelardo Gutiérrez o él no No participó ahí? me conocían porque Toluca y el Edomex, paradójicamente es un pañuelo, pero creo que Abelardo, no sé si colaboró con ellos, pero era como otro grupo, más bien de gente, de gente que se conoció en la UAM, UAM. Universidad Autónoma del Estado de México, que es similar a la UAM, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ¿verdad? Pero sí es como otra camada. Al parecer, pues un abrazote, Ernesto, un abrazote y nuestros respetos. Y a ver, Richie, suelte esa perorata. Sí, bueno, ya sabes que no hablo tanto, pero pues para los que no supieron, intentamos hacer una banda, de rock, cuando estábamos también en El Gallo, en el primer año del Gallo, los camaradas que estamos aquí precisamente, Justamente. ajá, más otro amigo argentino que luego se desafanó. Y pues en mi momento yo pensé que era más que un divertimento, ¿no? Justamente ya que a todos nos gustaba el rock, pues querer hasta hacer nuestro propio esfuerzo, ¿no? Yo les decía con que hiciéramos una banda de covers. O sea, nada más era por la onda así pues de divertirnos, de convivir, incluso pues de vivir algo distinto, ¿no? Únicamente a la actividad moneril. Eso. Sí, Pero, sí, sí. digamos también, en mi caso, yo luego choqué por el asunto de los egos ahí con la banda, por eso no seguí más tiempo. Lo seguí apoyando, moralmente. En su segundo intento, yo los acompañaba, les prestaba mi bajo eléctrico y les ayudé a hacer una edición de un video, no sé si recuerdan, que Uy, el video. lo hicimos con videocasetera. Bueno, Híjole. pero lo que iba a decir es que ya con el tiempo. Coca-Cola o de Pepsi-Cola, creo recordar, ¿no? Sí, era una onda así, una promoción que había en la televisión que podían Sí. las bandas mandar su video y lo iban a pasar en un programa. Pero bueno, lo importante en este momento es de que ya, con el tiempo, por todo lo que he escuchado de ti, ya vi que por lo menos no era, un capricho o así un pasatiempo, sino sí era otra forma de expresarte. Lo malo es que eso lo comprendí años después. O sea, si no hubiera puesto el ego por delante, quizá hubiéramos seguido más tiempo. Y porque también lo veo en el desarrollo pues, de cualquier banda, de que sí tiene que haber un director que es el que tiene la idea más precisa de lo que se tiene que hacer y los demás nos tendríamos que dejar dirigir. O sea, es lo que veo, porque tú sigues en eso. O sea, sí veo que no fue un capricho nada más, sino sí lo has tomado así, una forma de expresarte y me parece bastante válida. Pero es que Sí, es un poco es eso. lo que decimos, Richie, que eh, yo, digamos, al margen de lo que pensamos cuando éramos jóvenes, ahora como adulto, pues, una de las ventajas de envejecer, que a mí me encanta, bueno, hay cosas que me encantan de envejecer y hay cosas que no me gustan nada, que la maquinaria rechina, que el cuerpo ya te está diciendo todo el tiempo, o sea, pegándote, ¿no? De, oye, güey,
esto, yo llevo y aquello, yo llevo y el, en fin, ¿no? Es como incómodo y es, no sé cuál es la palabra, es lamentable. Pero algo que me gusta mucho es esta capacidad como de entender eso que no podías entender en la juventud, ¿no? Que tu capacidad, tu periodo de vida, tu capacidad emocional o tu bagaje emocional, intelectual, vivencial, incluso no daban para eso. Ahora soy mucho más rápido, mucho más fino, digamos, para detectar ciertas cosas que de joven no era capaz porque no tenía la posibilidad, ¿no? O la sensibilidad o qué sé yo. Ahora voy a que en este momento entiendo que todo está, ya lo he dicho y lo he comentado mucho, todo está entreverado, todo está mezclado. O sea, para mí, por ejemplo, la historieta tiene que ver todo con la música, con lo que oyes y con lo que produces, tiene que ver todo con la política y tiene que ver todo con la ética y todo tiene que ver con todo, ¿no? Eso lo tengo cada vez más claro. Y me sigue pareciendo la música un lenguaje muy, muy útil y necesario para decir ciertas cosas que el lenguaje de la gráfica o de la narrativa gráfica o de la poética no son capaces de decir, ¿no? Entonces, me siento o tengo cada vez más claro que todo está mezclado, fusionado, y que todo es válido, ¿no? Que hacer, decir, elaborar a partir de tal o cual lenguaje, todo se vale, ¿no? Cuando en su momento nos decían que no, que la historieta era narrativa y era un tipo de narrativa, y no, cada vez tengo más claro que todo se vale en la medida en que uno lo quiera hacer valer, ¿no? Valga la redundancia. Sí, 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 ¿O sí. no, mi freak? No, por supuesto, mi Pe, completamente de acuerdo con usted. Vamos, fíjate, qué tan orgánico era el asunto en nosotros, como autores, juntar historieta gráfica, poesía y música. La palabra canta, el poema, la poesía debe contar y debe cantar al mismo tiempo. Eso lo decía Octavio Paz, citando a quién sabe quién. Pues eso lo llevamos a la práctica en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras habilidades. Qué padre que coincidimos de esta manera, ¿no? Además de en una revista, en la parte de atrás, digamos, en el backstage, hacíamos música. Pretendíamos hacer música, algunos nos quedamos atrás, otros le siguieron. Tú, mi querido Pepe, le sigues dando a la música y sigues compartiendo y haciendo rolas. Está chido. De esa experiencia en común, pues por ahí hay sueltos unos videos en YouTube que se rescataron algunas partes de un ensayo famoso hecho en 1998, cuando éramos Garra de Mono, con una, donde el Rick no estaba ya, pero estaban los hermanos, el hermano de Ricardo Peláez, Hugo, en la guitarra, mi hermano en el bajo, Iván Proaño, y yo mismo en la batería, ¿no? Y usted como el gran líder, tocando la guitarra, en la voz y en la poesía. Era muy divertido. Yo lo rescato como una cosa entrañabilísima. A mí me encantaban, me siguen encantando esas canciones, esas rolas. Y lo rescato como una parte divertidísima que voy a atesorar hasta el final. Me hubiera encantado que de esto que comentaba Ricardo Camacho, de esta primera etapa, se hicieron, que yo recuerdo, al menos 2 videos con ayuda de algún amigo, que ahorita se me olvida su nombre, al menos un video y ¿Algo Parra? algo, ¿cómo Parra, se llamaba? ¿Tú recuerdas, mi Rick? Ahorita se me va el nombre.
¿O será Héctor? Sí, creo que sí era Francisco Parra, algo así, ¿no? Parra es uno. Y antes, el Héctor Pacheco. Héctor Pacheco. Es Héctor Pacheco, perdón. Lo reconocen los animadores actuales como un protoanimador, alguien que quiso e hizo cosas interesantes cuando no había recursos para hacerlas, ¿no? Así es. Pacheco, ¿cómo no? Así es, ahí tuvimos al menos recuerdo que nos quedamos aquí en esta casa, hicimos aquí en la sede durante algún tiempo de los ensayos de Garra de Mono, se hizo aquí en esta casa, pues mía, se hizo un video con Héctor Pacheco. Me acuerdo que estuvimos toda la noche haciendo el cabrón video. Muy chingón el video. Me hubiera encantado que en algún lado se conservara ese esfuerzo, ¿no? Porque al final creo que sí se editó y se acabó, pero ya no sé qué pasó al final, ya no me acuerdo además. Ya la memoria ya no me da para... No, en televisión, hay gente que lo vio, que lo recuerda de este programa, o de era un programa, un algo que hacía Coca-Cola o Pepsi-Cola, era importante. Ahí lo mandamos y se reprodujo. Se proyectó en Televisión Nacional, y estaba padre el videíto. Se proyectó una parte, pero todo el video estaba bueno y se perdió, no recuerdo dónde quedó el máster, y dónde, o sea, no sé qué pasó con el video, pero está muy, muy padre, muy interesante. Qué pena, porque es parte de la diversión, ¿no? Que a uno le tocó, y qué mejor que haber rescatado, que hubiera quedado un cachito de esa memoria, ¿no? Pero bueno, pues quedará en nosotros, ¿no? Y en lo que bonito que la pasamos en esa época. Pues, perdón, te iba a decir que creo que yo tengo una copia, pero en un video de formato beta, imagínate. ¿Y no la puedes rescatar? Beta o VHS, pues sí debe estar, pero necesito buscarlo. Mi Rick, por favor, rescata eso, por favor. Sí, porque les digo que lo editamos con Héctor Pacheco presente, pero fue en mi videocasetera. Y yo recuerdo que me quedé con una copia. Híjole, cara. Oye, rescata eso, por favor. Sí, voy a buscarlo. Sí, yo recuerdo haber ido a tu casa, a tu estudio. Cuando lo editamos, ¿no? Sí, ahorita que lo dices lo recuerdo. Sí. Si pudiera tener una copia sería genial. Por favor. Sí, voy a buscarlo, porque sí tengo todos los cassettes, pero pues necesito dedicarle un rato a estarlos buscando. Porque para las chicas, yo salgo encuerado en ese video. Sin camisa. Sales con hígados y vísceras de pollo, freak. Y yo salgo encuerado, así con mi, sí, ya recuerdo. Le das una humanidad, mi estimado Richie. Se nos está olvidando, en ese video no salía también José Tapia. Sale el Tapita. ¡Qué bárbaro! Tú y yo éramos el trío. Sí. No, qué bárbaro. Y perdón, ¿saben? Recuerdo cuando se proyectó en la televisión, en el programa que comentan, el grupo se presentó como LSP, apareció ahí en los subtítulos. La sopa primitiva. Ajá. La sopa primitiva. No, ese nombre no me acordaba. LSP. Sí, claro, antes de Garra de Mono era la sopa primitiva. Como LSD. O las siglas LSP también eran como la de Stone Temple Pilots, ¿no? Era un poco así la onda. Híjole, qué bárbaro. Sí, según yo era por ahí el asunto. Qué bárbaro. Pues voy a buscarlo ahora que tenga chance. Por sí, favor, debo tener ahí la copia, ¿eh? Sería muy interesante. Perfecto. Yo particularmente te agradecería mucho. Sí, no, yo también. Y lo voy a buscar. Creo que ya se está... no, hay dos comentarios. Árbol gótico. Dice, la poesía debe ser un poco seca para que arda bien. Octavio Paz. Mira, órale, también, sí. Buenísimo. Y Darío Muñoz dice, saludos desde Tabasco. Estos son los comentarios más recientes. Pues ya estamos terminando. Estuvo tranquilito el programa, lo dijimos, era programa de mantenimiento, no porque sea menor, sino porque no es el horario ideal. De hecho,
agradecemos muchísimo que alguien se tome el tiempo y la energía necesaria para mandar un mensaje en un sábado a las 22:44 de la noche. Otro tema que quería poner sobre la mesa, pero eso nada más lo digo quizás para el siguiente programa, era un tema editorial, porque yo creo que va a haber un malentendido y yo lo quiero atajar desde ahora. Creo que hay gente que va a sentir que estoy, digamos, a través de mi criterio editorial, menospreciando el trabajo de un sector amplísimo del Gallo, porque el enfoque editorial que yo propuse, consensué, pero finalmente yo soy el responsable, que yo propuse es un enfoque hacia los primeros números de estos que hemos estado hablando, del rock nacional, de las portadas, del Gallo artesanal, un tipo de publicación que se hacía de forma más fancinera, por decirlo de algún modo, más entrañable, más cercana, más menos pro. Y sé que hay mucha gente que se va a sentir como menospreciada o lastimada o minusvalorada si el enfoque se centra en los primeros 6 números, pero es un enfoque editorial. Yo de eso quería hablar en este capítulo. Si les parece, lo hacemos en el siguiente. Sí. Pero me parece muy importante dejar en claro que no es un menosprecio o un desprecio hacia esa gente que enriqueció el Gallo de una manera abrumadora, de una manera necesaria, de una manera sobre todo que le permitió seguir con vida. No se trata de eso, sino es un enfoque de tipo editorial. Me gustaría explicar por qué me enfoco en esta primera etapa, ¿no? El Gallo tiene, al menos digo yo, 2 etapas, pero yo creo que con matices son más, 3 o 4, y pareciera que estoy como privilegiando la etapa nuestra, de mis camaradas, del Freak, del Rick, del Ricardo, de Clement, de Luis Fernando, ¿no? No es eso, o quizás hay algo de eso, pero yo lo que quisiera es explicar por qué para mí, por qué me intereso más en esta etapa, en esta primera etapa, en esta etapa primigenia del Gallo, y me desintereso, me parece, no es que me parezca poca cosa, pero digamos, mi corazón está en esta etapa del Gallo. Me gustaría explicarlo en términos editoriales, no solamente emocionales, ¿no? De eso quería hablar hoy, ya no da tiempo, estamos ya se acabó el programa, pero si les parece, hablamos de eso en la siguiente emisión. Completamente, de acuerdo. Sí, leemos los últimos comentarios. Leemos los últimos comentarios. Para terminar. Sí, Gastón Pedraza Muñoz dice saludos desde Toluca. Saludos. Gastón, un abrazote. Luego José Alejandro Islas Salinas dice, no pasas esta semana en hacer mi pedido con playera del Gallito. No puede pasar esta semana porque esta semana exacto, acaba la última. La preventa. Y vamos a meterle, vamos a ir actualizando, sí, para animarlos a ser parte de la experiencia del Gallito, el último canto. Bien, nuevamente Gastón Pedraza Muñoz dice, saludos a los 3, agradecido siempre con Quintero por obsequiar bubas para el hocico del Tlacuachi. Un fanzine de gratísima memoria, muy cercano a esto que estamos comentando, de la experiencia de la estufa, este grupo, esta generación particular que se dio en el Estado de México es súper interesante y muy cercana, digamos, me repito, al espíritu de lo que estamos queriendo hacer en su momento en el Gallo y en el Perro. Ándale. Bien, luego dice José Alejandro Islas,
Recuerdo bien que Víctor Roura tuvo un pique con el difunto Helguera, pues escribió una columna expresando desagrado por el Premio Nacional de Periodismo del Gran Antonio. Ah, mira, no sabía eso. Ok. Un temazo. Pero, a ver, si no, nos vamos a colgar mucho, mi buen. Dejémoslo para después. Bueno, Ernesto Arzú dice, abrazos, maestros, un placer. Gracias. Igualmente, Ernesto. Ernesto. Y por último, Árbol Gótico dice, mi cumpleaños es el 7 de febrero, buen regalo este gallo. Ándale. Exacto, mi felicidades. De febrero, el miércoles. Pues maestro, ya festejaremos, nos ponemos de acuerdo para echar un brindis en tu honor y festejamos. Árbol Gótico, el diseñador del tomo 1 del gallo, un trabajo notabilísimo, pero no me crean, ya le crean a sus ojos. Ya lo verán. Mi estimado Richie, mi estimado Frick, nos despedimos. Gracias. Buenas noches. Nos vemos, que estés muy bien y que te mejores pronto. Gracias, Richie. Nos vemos el viernes en la antepenúltima transmisión del gallo. Les comentaremos en su momento cómo va la impresión. Y esta semana es la última, esta semana quiero decir, la siguiente semana que empieza hoy, es la última de la preventa del gallo. Pues les iremos actualizando, les iremos mostrando y sobre todo informando sobre las novedades de este cierre, y a partir de la preventa y la impresión comienza otra etapa que sería ya propiamente la venta, la promoción del primer tomo, pero digamos que esta semana es muy, muy importante para nosotros porque se cierra esta etapa de preventa, ¿no? Del volumen. Entonces, estarán teniendo noticias seguramente a través de la página del Gallito que gestionan, que coordinan el Richie y el Frick. Y nos vemos, si no hay algún otro contratiempo, el siguiente viernes para seguir platicando sobre este y otros temas. Un abrazote, Frick, un abrazote, Richie. Gracias igualmente. Nuevamente, que te mejores. Nos estamos viendo, nos vemos en 8 días. Un abrazo a todos. Bye. Nos Chao. vemos.